Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y así, con esa libertad, vamos a introducirnos en la palabra del Señor. El tema que nos acompaña en esta tarde es el sacrificio de obediencia. Sacrificio de obediencia es prácticamente de lo que hemos estado hablando. Nuestras obras, nuestras ofrendas, lo que ofrecemos a Dios, lo primero que Dios busca en nosotros es la obediencia. Es lo primero que agrada a Dios, es lo primero que bendice nuestra vida y es lo primero que nos alinea en la perfecta voluntad de Dios. De acuerdo a lo que miramos en este capítulo 12 de los Romanos, miramos que la palabra del Señor dice, versículo 1 y 2, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero aún si miramos el contexto del texto, el versículo 2 nos muestra el contexto y nos dice qué pasará prácticamente si aprendemos a presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional o nuestro diario vivir. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, desde el versículo 1 está el contexto del versículo 2, y para poder uno no conformarse a este siglo y ser transformado por medio de la renovación del entendimiento, para poder lograr esto, tenemos que aprender primeramente a presentar nuestra vida, nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro diario vivir. Y de esta manera terminaremos comprendiendo o comprobando o encontrando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces encontramos esta bendición maravillosa y gloriosa cuando verdaderamente nosotros presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa estas palabras de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor? Mirábamos que primeramente es ofrecer nuestra propia vida en obediencia. Ofrecer nuestra propia vida en obediencia, este es el mejor sacrificio que podemos ofrecer. Cuando nos presentamos como un sacrificio vivo, cuando nos dice la palabra que lo que el Señor quiere es un sacrificio de obediencia, primeramente es presentarnos nosotros a nosotros mismos, nuestra vida, nuestra condición, nuestra situación, es decir, presentarnos delante de Dios pidiéndole que nos enseñe a obedecerle cada día más, a honrarle cada día más, a agradarle cada día más en lo que hacemos con nuestro diario vivir, con nuestro diario caminar. Entonces, antes de querer presentar alguna otra ofrenda delante de Dios, antes de querer presentar una ofrenda de alabanza, una ofrenda de ayuno, una ofrenda económica, una ofrenda de servicio, una ofrenda de la índole que sea que queramos ofrecer a Dios, Dios dice, primero preséntate tú a ti mismo como una ofrenda, como un sacrificio de obediencia. Preséntate delante del Señor y dile, Señor, antes de ofrecerte esto y esto y esto, te quiero ofrecer mi obediencia, mi vida como una ofrenda de obediencia. Y esto significa que le voy a decir al Señor, Señor, mira mi vida y mira dónde necesito mejorar, dónde necesito arreglar algo de mi vida, de mi caminar, porque yo le aseguro que si somos sinceros con Dios al acercarnos delante de Él y al preguntarle al Señor que nos muestre
muestre qué es lo que necesitamos mejorar, hermano, saldrá una lista tremenda, una lista enorme de la vida de cada uno de nosotros, diciendo, pues mira, mijo, primero, ya que preguntas, comienza con esto, y segundo, síguele con esto, y tercero, agrégale esto, y cuarto, le sigues con esto otro. Y hermano, le aseguro que todos tendríamos una gran lista ahí que alcanzar, que mejorar. Pues Dios dice, ese es uno de los mejores sacrificios que me puedes ofrecer, cuando te acercas con ese corazón sincero, libre, y vienes delante de mí y me dices, Señor, lo primero que quiero hacer es ofrecerte mi propia vida en obediencia, como un sacrificio delante de tu presencia. Cuando mi vida es el sacrificio de obediencia que te ofrezco, habrá bendiciones maravillosas que vendrán de parte de Dios como resultado de ese hermoso sacrificio. Amén, mis hermanos. Siguientemente, ese mismo sacrificio de alabanza, este sacrificio no se ofrece solamente en un servicio, en un culto, 2 horas que estamos en este lugar en un culto. Eso no es necesariamente ofrecer el sacrificio de obediencia, sino que ofrecer el sacrificio de obediencia se desarrolla y se manifiesta en el diario vivir, las 24 horas del día que vivimos, el diario vivir. Cuando salimos de este lugar es cuando comenzamos a ofrecer a Dios ese sacrificio. No es simplemente cuando llegamos a este lugar y le decimos, Señor, aquí estoy, vengo a ofrecerte, Señor, esto y esto otro, y vengo a cantarte. Todo eso es bonito, vengo a escuchar tu palabra, vengo a buscarte en oración. Todo eso es importante y necesario, pero el sacrificio de obediencia no es tanto aquí donde se manifiesta completamente nuestra obediencia, en parte también aquí, pero no solamente aquí, no está limitado a este lugar, sino que cuando salimos de este lugar, en nuestro diario vivir, ahí se manifestará nuestra obediencia delante del Señor, nuestro sacrificio que le honra, que le glorifica al Dios de los cielos de una manera muy, pero muy especial. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a la palabra y avancemos en nuestro tema en esta oportunidad. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure para proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí nos habla ya no solamente del sacrificio de obediencia, sino aquí nos habla del sacrificio de los necios, que es algo que una persona hace sin tomar en cuenta a Dios de la manera correcta. Algo que alguien hace pensando agradar a Dios, pero sin tomar en cuenta lo que Dios pide. Hay mucha gente que quiere agradar a Dios a su manera. Hay mucha gente que piensa que ellos van a buscar agradar a Dios, pero a su forma. Van a creer en Dios, pero a su forma. Ellos tienen su forma de hacerlo, ellos tienen su forma de pensar, y cada quien elige la forma como va a servir a Dios, como va a creer en Dios, como va a agradar a Dios, y cada quien comienza a buscar su propia forma. Esa forma es un sacrificio de necios, es un caminar de necios. En verdad no hay formas, no hay muchas formas de agradar a Dios o de obedecer o de servir a Dios. No es que cada quien puede tener su propia fórmula, su propia forma de hacerlo, sino que la forma correcta es la forma como Dios lo dice, la forma como Dios nos enseña que lo hagamos, la forma como Dios lo establece. Esa es la forma correcta. No es la forma que a cada quien se le ocurre, que a cada quien le parece, ¿verdad? Y alguien dice, pues yo voy a honrar y yo voy a buscar a Dios de esta manera, y yo voy a servirle de esta otra forma, yo me voy a hacer una imagen, y yo me voy a hacer esto, yo me voy a hacer lo otro, y yo a través de este medio voy a buscar agradar a Dios. Y cada quien, repito, busca sus propias formas.
formas, pero es un sacrificio al final de necios que no agrada a Dios. No es la forma correcta, no es la voluntad de Dios. Entonces este pasaje nos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Acercarnos a oír la palabra de Dios, oír lo que Dios quiere, oír lo que Dios pide, oír lo que Dios nos habla, nos dice. Prestar atención a sus palabras es algo de lo más importante. Primeramente, oír lo que Él nos enseña, lo que Él nos habla, y después de oír, después de prestar atención, proponernos entonces obedecer lo que Él nos dice, obedecer lo que Él nos pide. Nos está diciendo esto, nos está pidiendo esto: Señor, estoy oyendo atentamente, estoy prestando atención y quiero obedecer a tu palabra, Señor. Esa es la forma correcta de acercarnos a Dios, esa es la forma correcta de hacer la voluntad de Dios, de honrar a Dios. Primero acercarnos para oír, prestando atención a lo que Él tiene que decir, para que Él nos enseñe y nos instruya y nos muestre de qué manera Él quiere que le agrademos, qué es lo que Él pide de nosotros. En ocasiones son cosas muy particulares y muy específicas lo que pide de cada persona, de una manera diferente. En veces de una persona pide una cosa y de otra persona pide otra cosa, porque no todos tenemos las mismas deficiencias, no todos tenemos el mismo problema, la misma situación. No en todos necesita trabajar Dios en las mismas áreas, sino que hay una diversidad de áreas. Entonces, acércate, dice, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Un ritual vacío, una costumbre, un desarrollo simplemente religioso, pero sin una relación, una conexión con Dios, buscando la obediencia a lo que Él pide de nosotros. Versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, cuando dice sean pocas tus palabras, no está refiriéndose a que simplemente te acerques a Dios y hables 2, 3 palabras y ya no hables más, ¿verdad? Sino que lo que está diciendo es: cuida tus palabras, analiza tus palabras, mira de qué manera estás acercándote a Dios, mira lo que estás hablando, lo que estás diciendo, lo que estás pidiendo, en lo que te estás comprometiendo con Dios, ¿verdad? Porque dice: porque por la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Ya el versículo 4 complementa más sólidamente y dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Y el versículo 5 lo afirma de esta manera: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces está hablando de muchas veces lo rápido que hablamos, lo mucho que nos comprometemos. Sí, Señor, sí, ahora sí voy a hacer esto. Sí, Señor, ahora sí me hablaste, ahora sí entendí, Señor. Y de alguna manera reconocemos delante de Dios, y en veces nos comprometemos delante de Dios, pero no cumplimos. Entonces Dios dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces lo que está diciendo es: cumple lo que prometes. Es lo que está diciendo desde el versículo 4. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces muchas veces la obra de nuestras manos no florece, no prospera, es destruida, porque muchas veces no tenemos cuidado en nuestra manera de desarrollarnos en nuestra vida espiritual, y terminamos presentando sacrificio de necios y no sacrificio de sabios. Se lo resumo de esta manera: el sacrificio de obediencia o el sacrificio de sabios, ¿verdad?, no consiste en decirle a Dios todo lo que queremos que Él haga. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad?, y hablamos con Dios, cuando nosotros nuestro desarrollo y nuestro enfoque lo acostumbramos a que sea: me voy a acercar a Dios para de alguna manera decirle todo lo que necesito que Él haga por mí,
Todo lo que yo quiero que Él haga. Señor, necesito que hagas esto, que hagas esto otro. Mira esta sanidad, mira esta provisión, este trabajo, arregla esto otro, cambia esto, mejora esto. Y le pedimos a Dios muchas cosas que Él haga. No está mal que le pidamos a Dios que nos ayude y que Él obre y que Él sane y que Él se glorifique en las necesidades que tenemos. No me malentienda, no está mal que hagamos eso, pero la base primordial para que lo que le pedimos a Dios que haga en favor de nosotros, primeramente la base primordial debe de ser no en decirle a Dios lo que queremos que Él haga por nosotros, sino preguntarle a Dios lo que Él quiere que nosotros hagamos para honrarlo a Él, para agradarlo a Él, para obedecerlo a Él. Cuando invertimos esos papeles y nos comenzamos a acercar a Dios, y lo primero que le decimos es: Señor, me acerco a ti preguntándote primero, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga para honrarte, para agradarte, para obedecerte, Señor? ¿En qué área estoy aún flaqueando? ¿En qué área estoy mal? ¿Qué tengo que enderezar? ¿Qué tengo que corregir? Señor, enséñame esas áreas, enséñame esas deficiencias, enséñame esas carencias que tengo. Señor mío, me acerco a ti primero para pedirte, para preguntarte, ¿qué quieres que yo haga para obedecerte y honrarte a ti? Y cuando tú te acercas de esa manera, con esa actitud, te acercas ofreciendo un sacrificio de obediencia. Y cuando ofreces ese sacrificio de obediencia, ya muchas veces ni siquiera tienes que pedirle que haga aquello que tú necesitas, porque Él hará lo que tú necesitas y mucho más de lo que necesitas, porque ha sido agradable a su presencia. Tu ofrenda, tu sacrificio, tu búsqueda, tu cercanía delante de Dios ha sido agradable. Entonces, de otra manera, usted comienza a mirar que la gente se acostumbra solamente a acercarse a Dios para pedirle todo lo que necesita, pero viviendo vidas desordenadas, viviendo vidas sin agradarle a Él, sin importarle cómo estoy viviendo delante de Dios, sin importarme si estoy agradando a Dios o no, sin importarme que voy caminando con rencores, amargura, resentimientos en mi corazón para con los demás. Y simplemente me acostumbro religiosamente. Voy a acercarme a Dios a pedirle por esto y por esto y por esto y por esto. Y vuelvo a repetir, no me malentienda, no estoy diciendo que sea incorrecto acercarnos a Dios a pedirle por nuestras necesidades, pero si nos acercamos primero ofreciéndole ese sacrificio de obediencia: Dios mío, antes de pedirte, quiero preguntarte qué quieres que yo haga, de qué manera te agrado, de qué manera te obedezco. El Señor se agradará de esa oración, y todo lo que usted le pida más fácilmente será hecho, será realizado, porque ha sido agradable delante de Dios aquello que usted le ha presentado. Su vida como un sacrificio de obediencia, su vida como un sacrificio de obediencia. Entonces, resumámoslo de esta manera: el ofrecer un sacrificio de obediencia consiste primeramente en acercarme a Dios, no para pedirle que Él haga por mí 1000 cosas que yo necesito, sino para preguntarle a Dios: ¿qué quieres que yo haga para agradarte, para obedecerte y para honrarte? Muéstrame qué es lo que quieres que yo haga, Dios mío. Y obviamente Dios te lo va a mostrar. Dios te va a comenzar a hablar y te va a decir: hijo, esto es lo que me agrada que tú hagas, esto es lo que quiero que tú hagas, esto es lo que quiero que mejores, que arregles. Acércate a mí y yo te ayudaré a que lo logres, a que corrijas esta carencia tuya, esta tendencia negativa que tienes, este mal hábito, esta mala costumbre, no sé, lo que sea, ¿verdad? Y eso me agrada, dice el Señor. Ese es un sacrificio de obediencia, cuando primero te acercas preguntando: ¿qué quieres, Dios mío, que yo haga para obedecerte? Y enseguida entonces le podremos presentar a Dios todas las necesidades que tengamos. Mira, Señor, esta necesidad y esta otra y esta otra, y todo aquello. Más fácilmente miraremos la mano de Dios, la gloria de Dios sobre esas peticiones, porque nos hemos acercado a Dios correctamente, de una manera que toque el corazón de Dios, que agrade a Dios, que honre a Dios, porque me estoy acercando primeramente con un sacrificio de obediencia. Y repito, ese sacrificio de obediencia consiste primeramente en rendir, presentar mi vida delante de Dios, ofrecerme
yo delante de Dios como un sacrificio de obediencia delante del Señor. Avancemos en nuestro tema. Veamos un poquito más ejemplos, el ejemplo de los sacrificios de los necios, la actitud de las personas que se acercan a Dios ofreciendo un sacrificio, pero que es un sacrificio de necios. Es decir, hablar de sacrificio, también otra palabra que se utiliza en la Biblia para hablar de sacrificio es la palabra ofrenda. Ofrenda. Un sacrificio es una ofrenda. Entonces, cuando nos acercamos a Dios ofreciendo una ofrenda, un sacrificio, una ofrenda, repito, puede ser monetaria, puede ser una ofrenda, ¿verdad?, de servicio, puede ser una ofrenda de alabanza, puede ser una ofrenda de oración, puede ser una ofrenda económica, monetaria. Hay muchas clases de ofrendas que le podemos ofrecer al Señor, ¿verdad? Pero debemos de ofrecer sacrificios que realmente honren a Dios, y todo comienza con el sacrificio de obediencia. Veamos algún ejemplo de los sacrificios de necios. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. A unos que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué clara está la palabra, ¿verdad? Nos habla de a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ese es el problema de lo que decíamos del sacrificio de necios, del caminar en nuestra propia opinión, en nuestro propio concepto, de acercarnos a Dios y pensar que a nuestra manera es nuestra manera. Esta es mi forma, esta es mi manera de servir a Dios, esta es mi manera de creer en Dios, esta es mi manera de caminar con Dios. Entonces aquí nos habla de maneras equivocadas. Primeramente comienza con esto: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando la persona confía en sí mismo como justo, terminará menospreciando a los demás siempre. Terminará criticando, terminará hablando de los demás, terminará comparándose con uno y comparándose con otro, y terminará con una actitud reprobada delante de la presencia de Dios. Nunca confiemos en nosotros mismos como justos. Confiemos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Confiemos en lo que Dios hace por nosotros y en nosotros. Confiemos en lo que Dios hace, pero no en nosotros mismos. Y luego dice: y menospreciaban a los otros. Les dijo esta parábola que 2 hombres subieron al templo a orar. Cuando estamos hablando de subir al templo a orar, estamos hablando de ir al culto, si usted quiere. Estamos hablando de acercarnos a Dios, a buscar de Dios. Y dice que estos 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Los 2 se acercaron a ofrecer su ofrenda, a ofrecer su sacrificio. ¿Qué clase de sacrificio ofrecía el uno y qué clase de sacrificio ofrecía el otro? Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Miramos la actitud de este fariseo, que él se comparaba con los demás, criticaba a los demás, menospreciaba a los demás, porque confiaba en sí mismo, porque él de alguna manera ya no hacía todo aquello negativo o malo que otros hombres, quizás que miraba como más pecadores, quizás sí hacían. Entonces él comienza a acercarse a Dios de esta manera: te doy gracias porque no soy, dice, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano que está ahí. Entonces tenía esa actitud y su ofrenda no estaba siendo agradable delante de Dios. Versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana.
Ese es un tipo de ofrenda, de sacrificio. Doy diezmo de todo lo que gano. Ese es un tipo de ofrenda, de sacrificio. Todo esto hacía este fariseo, acercándose a Dios, queriendo servir a Dios, queriendo honrar a Dios. No estaba mal que no fuera un adúltero, no estaba mal que no fuera un mentiroso o un injuriador, no estaba mal que ayunara 2 veces por semana, no estaba mal que él diera diezmo de todo lo que ganaba. Nada de eso era algo malo, era algo bueno. Lo que era malo era su actitud. Lo que era malo era la manera como en su corazón menospreciaba a los demás y se justificaba a través de lo que hacía, y no es la manera agradable delante de Dios. El versículo 13 explica, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Yo reconozco mi condición. Reconozco que me hace falta aquí, que estoy mal aquí, que necesito mejorar acá, pero ayúdame, Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Soy pecador. Dice la palabra: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteciere será humillado, y el que se humillare será enaltecido o levantado. Ahí comenzamos a mirar las dos clases de sacrificios. El sacrificio de los necios era el del fariseo, justificándose, siendo arrogante, mientras de que el sacrificio del publicano era humillándose. Dice la palabra que lo que Dios pide es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Esto es lo que el Señor pide de nosotros. Esto es lo que el Señor busca para que nuestro sacrificio, nuestra ofrenda sea agradable delante de Dios. Avancemos en nuestro tema y veamos otro pasaje. Isaías capítulo 58, versículo 1 en adelante. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo de su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me busquen cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunos y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día afligía al hombre su alma, e incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Qué maravilloso, amén. En este pasaje miramos, ¿verdad?, que Dios le habla a su siervo Isaías y le dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza la voz como una trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál era la condición de la casa de Israel en este caso, a lo que Dios se está refiriendo? Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. O sea, este pueblo en este momento, en esta etapa, el problema de ellos no era que estuvieran en su pensamiento o en su propia opinión alejándose de Dios. Este pueblo sentía, creía, pensaba que estaba buscando a Dios, que me buscan cada día, que quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no quieren y que no
habéis dejado la ley de Dios. Bueno, veamos esto. Cuando nos dice el versículo 3, que dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Hay un reclamo delante de Dios de este pueblo. Hay un reclamo de decirle, Dios mío, te hemos buscado como gente que quiere conocerte, saber tus caminos, como gente que quiere hacer justicia, que no se quiere alejar de la ley de Dios, pidiéndote justos juicios, pidiéndote que nos permitas acercarnos a ti. Y le reclaman a Dios diciendo, Señor, aún ayunamos y humillamos nuestro rostro, nuestras almas, y no te diste por entendido. O sea, no respondiste como queríamos. No miramos esa respuesta de parte de ti, a pesar de que estamos acercándonos a ti y presentándonos delante de ti con una ofrenda, con un sacrificio de ayuno, con un sacrificio de querer agradarte de esta forma, de querer conocer tus caminos, de querer justos juicios, de querer acercarnos a Dios. Todo esto lo está diciendo este pueblo, y aquí es donde entra precisamente esa misma desviación, ese sacrificio de necios, como nos decía Eclesiastés, ese sacrificio de necios que aquel fariseo ofrecía acercándose a Dios, pensando él en su corazón que al acercarse a Dios y decirle, Dios, te doy gracias que no soy como aquellos pecadores, adúlteros, borrachos, etcétera, que de esa manera estaba agradando a Dios, que al él decir, yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, que de esa manera simplemente eso era todo. Y eso es el complemento, pero el fundamento es un sacrificio de obediencia real a Dios. Y en este pasaje nos narra la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces podemos ayunar, podemos ser gente que pretende o profesa querer acercarse a Dios, querer buscar a Dios, querer ir a un culto, querer aún leer la palabra, querer conocer más de Dios. Podemos ser gente de esta manera, pero terminar de una manera que terminemos ofreciendo un sacrificio de necios. Dice el versículo 3 enseguida, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, no ayunan para buscar mi voluntad y obedecerme a mí, sino que ayunan para buscar su propio gusto, para que yo haga lo que ustedes quieren que haga. Hay mucha gente que simplemente, ¿verdad? Siempre se acostumbra a hacer eso. Voy a ayunar, voy a hacer esto para que Dios haga esto que yo quiero, y voy a hacer todo esto y Dios va a terminar haciendo esto que yo quiero que Él haga. Y no funciona de esa manera. Si queremos agradar a Dios, antes de pedirle a Dios que Él haga lo que yo quiero que Él haga, lo primero que tengo que hacer es acercarme a Dios, primeramente diciéndole, Señor, antes de ayunar o de hacer lo que yo haga para buscar que tú hagas lo que yo quiero, lo primero que quiero hacer o que tengo que hacer o que debo de hacer es acercarme a ti para preguntarte, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y segundamente, Señor, no solamente qué quieres que yo haga, sino esto que yo quiero hacer es lo que tú quieres que yo haga, o si tú quieres que yo haga algo diferente. El pedir a Dios, al buscar a Dios en ayuno, el buscar a Dios acercándonos a Dios de diferentes maneras, debe de ser primeramente con el objetivo de que Él nos muestre lo que Él quiere que hagamos, no para señalarle a Dios lo que nosotros queremos que Él haga. Y en el cristianismo ha habido esa tendencia errada en muchos lugares, donde se le enseña a la gente como que si usted hace esto y esto y esto, y usted ofrenda y usted ayuna y usted haga aquí, y usted va a mover a Dios y Dios va a hacer lo que usted quiere que Él haga. Dios no es un títere, mis hermanos. Dios no es el criado. Los criados somos nosotros. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, Él es el soberano. Nosotros debemos de alinearnos a hacer lo que Él quiere que hagamos, y no nosotros aferrarnos a querer hacer que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga.
Si recuerda lo que pasó con Balaam, cuando Balaam llegaron los mensajeros del rey Balac y le dijeron: mira, ¿sabes qué, Balaam? Si tú vienes con nosotros y maldices al pueblo de Israel, el rey Balac te va a recompensar con grandes riquezas, con grandes bienes. Y él les dice: déjenme, le oro a Dios para ver si me deja ir. Y se puso a orarle a Dios, y Dios le dijo la primera vez: ¿sabes qué? No quiero que vayas. Y él va y le dice: pues ¿saben qué? Dios dijo que no puedo ir. Pero mira, te ofrecemos lo doble de lo que habíamos dicho. ¿Qué te parece? Y cambia la cosa. Déjeme, le pido a Dios. A lo mejor, ya viendo Dios que están ofreciendo lo doble, cambie de parecer Dios. Y se acerca a Dios de vuelta: Señor, ¿cómo ves? ¿Sí me dejas ir? Yo creo que estaba como esos niños que se acercan a la mamá: ándale, déjame, ándale. Y lo que quieren no están realmente pidiendo un permiso genuino, no están pidiendo una consideración, sino simplemente están pidiendo que se les permita hacer lo que ellos quieran. Entonces, en este caso, Balaam ya tenía en su corazón lo que él quería hacer. Solamente estaba buscando la manera como de convencer a Dios de que le permitiera hacer aquello, ¿verdad? Y Dios termina diciéndole: pues si han venido por ti, pues vete con ellos entonces. Pero no porque fuera su voluntad, sino porque realmente Dios miró el corazón de Balaam, que ya en su corazón eso es lo que deseaba. Y cuando Dios mira que una persona lo que quiere es de alguna forma como manipular: mira, Dios, voy a hacer esto y esto y esto para que me permitas hacer esto que yo quiero, para que me des esto otro que yo quiero, para que hagas esto otro que yo te pido. Y nosotros le estamos diciendo a Dios qué es lo que queremos que Él haga, pero no le estamos preguntando qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Volvamos al fundamento y volvamos a buscar a Dios, no para decirle y ordenarle qué tiene que hacer Él, sino preguntarle qué quiere Él que nosotros hagamos para amarlo, para honrarlo, para obedecerlo. Y entonces vendrán las bendiciones más grandes, más abundantes, más especiales. Nuestra vida espiritual será más genuina, más auténtica, más real nuestra relación con Dios. Entonces, el versículo 3 lo dice de esta manera, ¿verdad? Una vez más, y avanzo. Dice: porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ayunan para buscar su propio gusto. Hacen lo que hacen para buscar su propio gusto. Buscan agradarse a sí mismos, no buscan agradarme a mí. Recuerda lo que hacía el fariseo cuando entró al templo. Dice que el fariseo, entrando al templo, hablando consigo mismo, comenzó a decir esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué significa esa declaración? Hablando consigo mismo. Dicho de otra manera, más entendible, él se halagaba a sí mismo en lo que hacía. Él se complacía a sí mismo en lo que decía. Su forma de orar era una forma de compensarse a sí mismo. Era una forma de él exaltarse a sí mismo, de sentirse bien consigo mismo, diciendo: tú haces esto, tú haces lo otro, tú ofrendas, tú oras, tú aquí, tú allá, tú no eres como aquel, tú no eres como aquella, tú eres mejor. Y él, todo eso que hacía, dice, hablando consigo mismo. O sea, esa forma de hablar consigo mismo era la forma que este hombre, este fariseo, buscaba su propio gusto. O sea, buscaba sentirse bien, se halagaba a sí mismo. Entonces, de esta forma él se sentía bien buscando su propio gusto. Hermano, no nos acerquemos a Dios buscando nuestro propio gusto. Acerquémonos a Dios buscando agradarlo a Él, buscando el gusto de Él, buscando que Él se agrade. ¿Qué es lo que te agrada a ti, Señor? Aunque muchas veces lo que le agrada a Dios no me agrada a mí. O sea, lo que Dios me pide verdaderamente: hijo, yo lo que quiero es que hagas esto. Mira, no te estoy pidiendo que hagas esto y esto. Lo que quiero es que dejes de andar de chismoso. Ay, Señor, ¿por qué me pides eso? Y nos pide lo que no nos gusta que nos pida. Nos habla donde no nos agrada que nos hable. Pero Dios dice: no quiero que busques tu propio gusto al acercarte a mí de esa manera, porque si buscas agradarte a ti mismo antes que agradarme a mí,
Vas a terminar por un camino errado, vas a terminar ofreciendo sacrificios de necios, vas a terminar cuestionando y lamentando y diciendo por qué, dice, ayunamos y oramos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Vas a terminar reclamando cuando buscas tu propio gusto y no el gusto de Dios. Cuando te acercas a Dios, cuando te acercas a la casa de Dios, cuando te acercas a la presencia de Dios, cuando buscas a Dios, lo buscas con el fin de agradarte, de encontrar tu propio gusto o de buscar el gusto de Dios. O sea, que Dios se agrade de lo que tú vas a hacer. Si buscas tu propio gusto, no irás por buen camino siempre. Pero si primero buscas el gusto de Dios, o sea, que Dios se agrade con lo que estás haciendo, entonces Dios se encargará de contestar todas las peticiones de tu corazón, porque Él dice: deleítate en el Señor a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces esta gente, este pueblo, se acercaba a Dios haciendo cosas buenas, pero no buscaban en sí el gusto de Dios, sino su propio gusto. No buscaban agradar a Dios, sino agradarse a sí mismos. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque es una falsa manera de buscar a Dios. Eso lo hizo el fariseo, esto estaba sucediendo acá. Avancemos en nuestro tema. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea malo pedirle a Dios y presentar a Dios todas nuestras necesidades, ¿verdad? Lo que necesitamos, que Él nos ayude a intervenir en favor de nosotros. Eso es sano y eso es bueno. Pero si pones un fundamento antes de eso, y el fundamento que pones es: Señor, me acerco a ti, deseando no mi propio gusto, sino tu gusto, tu agrado, mi obediencia a ti, lo que a ti te agrade. Y cuando yo hago lo que a ti te agrada, Señor, yo sé que tú harás maravillas en mi vida. Si tú te complaces de mi ofrenda, si tú te agradas de mi oración, si tú te agradas de mi corazón, si tú te agradas de mi actitud, Señor, abrirá las ventanas de los cielos, abrirás bendiciones hasta que se derramen, hasta sobreabundar de una de otra manera, porque Dios así lo hace cuando se agrada. Avancemos entonces en nuestro tema. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, dice, estás buscando de alguna manera tu propio bienestar, pero no estás mirando a cuántos estás dañando, a cuántos estás afectando, a cuántos estás oprimiendo. Y el versículo 4 lo amplía más. Oiga cómo lo dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, ¿para qué ayunamos? Y el ayuno solamente es un ejemplo. Está diciendo Dios: ¿es malo ayunar? No, de ninguna manera que es malo ayunar. El Señor Jesús ayunó, los grandes hombres de Dios ayunaron, las grandes mujeres de Dios ayunaron. Siempre, ¿verdad?, que había intervención de Dios de una manera sobrenatural. Casi siempre aparece el ayuno también de por medio. El ayuno es algo bueno, es algo sano, pero el ayuno correcto, el ayuno a la manera de Dios, y el ayuno correcto tiene que tener un fundamento primeramente dentro del corazón, en el por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. Entonces por eso dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. O sea, una persona que ayuna para andar contendiendo, para andar peleando con los demás, para andar criticando, para sentirse mejor que los demás, para andar humillando a los demás, ¿verdad? Sentirse el super espiritual, o ella porque ayuna, y al otro que no lo hace menospreciarlo. O sea, no es eso lo correcto delante de Dios. He aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dice: no ayunéis como hoy, no ayunéis de esa manera, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dios quiere que tu voz sea oída en lo alto, que cuando hables con Dios, tu voz traspase el primer cielo, el segundo cielo, y llegue hasta el tercer cielo, a la misma gloria de Dios, y puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. El versículo 5 lo dice de esta manera: ¿es tal el ayuno que yo escogí, que aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza?
¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? Dios está preguntando, ¿es tal el ayuno que yo escogí? No está diciendo Dios que a Él no le agrade el ayuno. Él lo aclara en muchos otros pasajes, que el buscar a Dios en ayuno es algo hermoso, es algo lindo, es algo agradable a Dios, es algo saludable espiritualmente, es algo que fortalece y nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida. Pero está diciendo, pon el fundamento primeramente, y el fundamento primeramente dice, no es primeramente lo físico, sino es primeramente el corazón, lo emocional, mi alma delante de Dios. No es que simplemente ponga mi cuerpo de alguna manera como un junco que haga cama de silicio. Dice, ¿llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuáles son las ligaduras de impiedad? Resentimientos, rencores, odios, falta de perdón. Oh, lo que me hizo fulanito, lo que me hizo fulanita, no lo puedo olvidar, no lo puedo perdonar. Estoy lleno de ligaduras de impiedad, de amargura, de odio, de resentimiento. Entonces dice Dios, ¿de qué te puede servir el hacerlo físico si en lo emocional, en tu alma, en tu corazón estás atado, estás estorbado con toda esa impiedad? Entonces dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? O sea, este es el fundamento, con esto comienza el ayuno y cualquier otra ofrenda. No solamente es el ayuno, sino cualquier otra ofrenda, sacrificio que presentemos a Dios. Dice, primeramente es que desatemos las ligaduras de impiedad. Hermano, que tú dobles tus rodillas y digas, Dios mío, decido perdonar a fulanito que me dañó, a sutanita que me lastimó. Señor, yo lo perdono, lo bendigo en el nombre de Jesús. Dios dice, ¿sabes qué? Ese acto, esa acción llegó hasta la gloria de Dios y traerá bendiciones grandes y maravillosas, mucho más que aún un ayuno de 40 días cuando no has aprendido a perdonar. De nada sirve ayunar 40 días si no has aprendido a perdonar. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces el ayuno real, agradable a Dios, lleva un fundamento, y el fundamento es primero lo interno antes que lo externo. Primero lo interno antes que lo externo. Ese es el fundamento genuino y auténtico de toda ofrenda que presentamos delante de Dios. Entonces dice que desatéis las ligaduras de impiedad. Dice soltar las cargas de opresión. Soltar las cargas de opresión. No solamente es el desatar las ligaduras de impiedad, yo perdonando, sino también es el soltar las cargas de opresión, el yo pedir perdón. Porque muchas veces hay opresión sobre otra persona por el daño que yo le hice, por la ofensa que yo le hice, por la maldad que yo le hice. Y esa persona se siente estorbada y oprimida y dañada. Y el que yo reconozca y vaya y le diga, ¿sabes qué? Perdóname. Entonces tan importante es el yo aprender a perdonar a quien me ha lastimado a mí, como yo aprender a pedir perdón a aquellos a quien yo he lastimado. Cuando aprendemos a perdonar y a pedir perdón, soltamos las ligaduras de impiedad y soltamos toda carga de opresión, y hay libertad en nuestra alma para alabar a Dios, para ofrecer sacrificios de alabanza, para glorificar a Dios de todo corazón. Entonces habrá libertad. Antes de ello, difícilmente habrá libertad. Aunque cante el canto más bonito, aunque cante el grupo más ungido, ¿verdad? No recibiré lo que Dios quiere darme, una libertad genuina, auténtica, real, gloriosa. ¿Sí me explico, mis hermanos? Avanzamos en nuestro tema entonces. Soltar las cargas de opresión, dice, y que dejéis ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. O sea, que soltemos toda opresión negativa, que rompamos todo yugo. ¿Qué clase de yugo es el que Dios quiere que rompamos? Todo yugo, todo compromiso con el pecado, con la maldad, con las cosas que no agradan a Dios. Que rompamos todo yugo. Hay veces que vamos uncidos, vamos ligados en un yugo, unidos con cosas desagradables a Dios, con prácticas desagradables a Dios, con actitudes desagradables a Dios. Entonces tenemos que romper todo yugo, soltarnos de esas cosas a las que estamos atados.
habituados, a las que estamos acostumbrados, a las que estamos habituados. Y caminamos y ya estamos en esa costumbre, y es un hábito, y es un vicio, y es una costumbre, y es como parte de nuestra vida. Dice Dios: rompe todo yugo, quebra todo yugo, para que seas libre de verdad y puedas así glorificarme, amarme y servirme de todo corazón. Avanzamos en nuestro tema. Dice el versículo 7: ¿no es que partáis el pan con el hambriento, y que a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veáis al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Esto es lo que Dios nos pide. Estas son las obras que resuenan aún después de esta vida, aún en la eternidad. Resonarán estas obras, este fruto, estas acciones. Por eso dice el versículo 8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Aleluya. Qué maravilloso, qué promesa tan gloriosa, qué bendición tan linda. Dios se compromete y dice: si tú haces esto que yo te pido, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Yo quiero eso. Yo creo que tú también quieres eso. Amén, mi hermano. Esta es la forma entonces equivocada de querer acercarnos a Dios o agradar a Dios, como hemos estado mirando una forma que no es la forma que Dios ha establecido. Veamos, ¿verdad?, un pasaje más de la palabra del Señor y avanzamos en nuestro tema. Veamos qué dice Marcos capítulo 10, versículo 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando miramos la situación del joven rico, que al salir, dice Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo y dice que dobló sus rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todos los mandamientos. Él entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces ya la hice, Señor. Solo quería la confirmación tuya. Entonces ya la tengo hecha, porque todo eso lo he estado haciendo, Señor. Pero Jesús entonces le respondió. Jesús dice mirándolo. Entonces Jesús mirándole, le amó. Le amó porque quizás era sincero al responder esto, porque quizás de alguna forma venía con sinceridad preguntándole al Señor: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice que Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. O sea, no le dijo 10, 15, 20. Generalmente Jesús a la vez no nos pide 20 cosas. Generalmente cuando el Señor trata con nosotros, casi siempre trata con nosotros una cosa a la vez, una área a la vez. Y Jesús le dijo: una cosa te hace falta. ¿Y qué es eso, Señor? Dime qué cosa. Y pues si ya hice todo esto que me has dicho, pues ¿qué me va a costar hacer esa cosilla que me ha de faltar? ¿Verdad? Pues sencillo, hijo. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y cuando escuchó esa palabra, yo creo que se le bajó la presión, ¿verdad? Y ya se desmayaba aquel hombre ahí. De repente dice que él se entristeció mucho, se dio media vuelta
y siguió su camino. ¿Por qué razón? Dice, porque eran muchas las posesiones que tenía y le pesó el poder vender, deshacerse de aquello. Y Dios lo que pide en el primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ama al Señor tu Dios por encima de todas las cosas, por encima del esposo, de la esposa, por encima de los padres, por encima de los hijos, por encima del amigo, de la amiga, por encima del dinero, por encima de lo que podamos tener. El primero tiene que ser el Dios de los cielos, amarlo a Él con todo el corazón. Ahí es donde Dios quiere que esté nuestro corazón. Y muchas veces cuando nos acercamos con sinceridad delante de Dios, Dios nos responde con sinceridad, pero en veces no nos gusta la respuesta de Dios, lo que Dios nos pide. Señor, eso, ¿y por qué me pides eso? Pídeme otra cosa. ¿Por qué me pides a Isaac? ¿Por qué no me pides a Ismael, Señor? También es mi hijo. No, yo quiero a Isaac, tu único, el que más amas. Verá, yo lo quiero a él y al joven rico, repito, su dinero, sus finanzas. ¿Por qué? No porque tenía dinero. Job era un hombre riquísimo, Abraham era un hombre riquísimo, José se convirtió en un hijo riquísimo, en un hombre riquísimo, Isaac, Jacob, hubo muchos siervos de Dios que fueron muy ricos. Y Dios no les pidió sus riquezas, porque su corazón no estaba en las riquezas, pero les pedía algo diferente, algo más, donde su corazón estaba posiblemente desviándose, queriendo inclinarse a algo diferente. Entonces los sacrificios más valiosos son lo que ofreces de más valor, lo que más amas. Entre más amas algo, más te costará sacrificarlo, pero más agradable será al Señor y más bendición recibirás de parte de Dios. Cuando Dios te pide que ofrezcas aquello como un sacrificio, aquello que Él te pide, te va a pedir lo que más te cuesta, te va a pedir lo que más amas, te va a pedir lo que más te gusta. Una persona que tiene un vicio y Dios le dice: dame ese vicio. Ay, Señor, pídeme una ofrendita de dinero y con 100 o 200 dólares mejor, mira, toma, y será una bendición, ¿verdad? Pero no me pidas eso. No, es que yo sé que eso es lo que amas. Yo sé que eso es lo que te tiene atado. Yo sé que eso es lo que posee tu corazón. Yo sé que eso es lo que está manipulando y desviando tu vida. Yo sé que eso te está enfermando. Si te digo que me ames a mí, es porque amándome a mí podrás tener una libertad para amar sanamente, para bendecir sanamente. Todo lo que puedas tener, todo lo que puedas hacer, será una bendición real, una bendición genuina, una bendición auténtica. No se distorsionará tu amor genuino, tu obediencia a Dios. Entonces, entre más amas algo, más te cuesta sacrificarlo, más te cuesta ofrecerlo, más te cuesta entregárselo a Dios. Y le da la vuelta a uno y dice: Señor, espérate, mira, te entrego esto otro y esto. Mira, Señor, ¿no te gusta esto que te traje? Mira este canto tan bonito que te ofrezco hoy. Sí, me gusta ese canto, pero lo que te pido no es ese canto, lo que te pido es esto otro. Y Él nos pide aquello que nos cuesta, porque repito, nos cuesta todo lo que amamos. Nos cuesta todo lo que nos enviciamos, nos apegamos, nos acostumbramos y nos cuesta soltarlo, aunque sabemos que no es lo correcto, que no es lo agradable a Dios, que no es lo que trae bendición y beneficio a nuestra vida. Pero dice Dios: no des la vuelta triste como este joven rico. No des la vuelta triste diciendo: Señor, no me pidas eso, Señor. Yo venía con tan buenas intenciones diciéndote: quiero amarte, quiero agradarte y quiero bendecirte, y cuando me pides esto me desanima, Señor. ¿Por qué no me pides lo que yo te quería dar? Me pides lo que no te quiero dar. Me pides lo que no te quiero dar. Casi siempre Dios nos pedirá lo que no le queremos dar. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque nuestro corazón se desvía, porque nuestro corazón se aparta. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, acerquémonos a Dios ofreciéndole no lo que nosotros queremos darle, sino lo que Él nos pide que le demos. Y lo que Él nos pide que le demos muchas veces será lo que más amamos. Y lo que más amamos, más nos costará sacrificarlo,
ofrecerlo, entregarlo delante de la presencia de Dios. Pero si te armas de valor y de confianza en Dios como Abraham, que dijo, pues me duele mucho, me cuesta mucho, estoy dándolo todo al dar a mi hijo, pero lo dio, estuvo dispuesta a darlo. Entonces las ventanas de los cielos se abrieron y Dios le dijo a Abraham, por cuanto has hecho esto, te bendeciré grandemente a ti y a tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Serás bendecido porque no me rehusaste lo que amas. Hermanos, es fácil ofrecer lo que no amamos, pero es difícil ofrecer a lo que nos hemos apegado, de lo que nos hemos enamorado, de lo que nos hemos acostumbrado, enviciado. Y muchas veces ahí está la clave del sacrificio de obediencia que trae verdadera bendición delante de la presencia de Dios. Ya se nos fue el tiempo, mis hermanos, y aquí me voy a detener, ¿verdad? Para buscar un tiempecito, hacer un tiempecito para buscar a Dios en oración, y ya estaremos continuando mirando esta línea de temas con puntos muy hermosos y muy importantes. Vamos a hablar con el Señor en esta hermosa y linda tarde. Vamos a ponernos de pie y vamos a disponer nuestro corazón para hablar con Dios. Cada uno disponga primeramente su corazón y acomódese físicamente como usted se sienta más cómodo. Doble sus rodillas o quédese de pie, como usted lo siente en su corazón. Pero lo más importante es que entre en comunión con Dios. Cierre sus ojos para que nada le distraiga, para que nadie le distraiga de los que están a su alrededor, de lo que alguien puede estar haciendo a su alrededor. No se distraiga por nada ni con nadie. Acerquémonos a Dios, acerquémonos presentándonos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Acerquémonos a Dios de una manera que nuestra voz sea oída en lo alto. Que nuestra voz sea oída en lo alto. Acerquémonos a Dios para ofrecer una ofrenda, un sacrificio, para ofrecerle al Señor aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero primeramente ofrecerle nuestro corazón. Primeramente decirle, Señor, antes de yo acostumbrarme a acercarme a ti para decirte y pedirte lo que quiero que tú hagas por mí, quiero acostumbrarme, Señor, a acercarme a ti para preguntarte qué es lo que tú quieres que yo haga para obedecerte a ti, para agradarte a ti. Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué pides de mí? ¿En qué área, Señor? ¿De qué forma, Señor? ¿Qué trato quieres tener conmigo, Señor? ¿En qué área estoy flaqueando? ¿Me estoy descuidando? A lo mejor me he dado cuenta y solamente me he hecho, como se dice, de la vista gorda. O posiblemente no me he dado cuenta de ese descuido y simplemente necesito que tú, Señor, me muestres directamente esas áreas que tú pides de mí, Señor. Son cosas a las que me he apegado posiblemente. Son cosas a las que me he acostumbrado. Son cosas de las que de alguna manera me he enamorado. Son mi satisfacción. Son aquellas cosas que de alguna manera me agradan humanamente, pero que cuando esas cosas no son agradables a Dios, Dios me las pide como un sacrificio, como una ofrenda. Cuando busco a Dios, cuando me acerco a Dios, no quiero acercarme para ofrecer el sacrificio de los necios, sino quiero acercarme, oh Dios, para ofrecer un sacrificio de obediencia, un sacrificio que te agrade,
un sacrificio, una ofrenda que toque tu corazón, mi Dios. Gracias, Maestro, por hablar a nuestra vida. Enséñanos y danos la fuerza para acercarnos a ti correctamente, con el fin de buscar conocer lo que tú pides de nosotros, lo que tú quieres que hagamos, el sacrificio, la ofrenda que pides, el área que pides de nosotros. Sí, mi Rey. No tengo nada más que dar. Tómame, mi Rey, que aquí estoy.